hoy en un nuevo capítulo del podcast Los Mambo 15. Venimos pensando en el concepto de violencia, pero nos intriga la idea de la violencia sistemática. ¿Tienes una idea de qué significa? Claro, lo que propone Slavoj Zizek sobre la violencia sistemática es muy interesante, ya que para él no toda la violencia es visible o física, sino que la violencia sistemática es esa violencia invisible, la que se incrusta en las estructuras sociales, políticas y económicas. Y digamos que a diferencia de la violencia directiva o subjetiva, que es la que vemos en peleas o actos de guerra, la violencia sistemática opera de manera subterránea, pero afecta a las personas de forma cotidiana. Bueno, entonces, es una violencia que no se ve en actos individuales, sino en instituciones o en cómo funciona el sistema en sí. Exacto, Zizek la define como la violencia que está escrita en las condiciones normales de las instituciones. Piénsalo de esta manera, digamos, cuando hablamos de pobreza extrema, desigualdad económica o cuando alguien no puede acceder a una atención médica adecuada por su situación social, estamos viendo la violencia sistemática en acción. Estos no son casos aislados, sino consecuencias de cómo están estructuradas nuestras propias sociedades. Bueno, respecto a lo que dice, me hace pensar en cómo a veces culpamos a las personas por sus circunstancias sin ver el papel del sistema. Es como si solo observáramos la punta del iceberg, lo evidente y no lo que se sustenta. Sí, claro, digamos que Zizek diría que eso es parte del problema. Vivimos en una sociedad donde tiende a ver la violencia de manera más aislada y no se cuestiona lo que en realidad lo que la provoca. Digamos que para él el sistema capitalista, por ejemplo, es una de las principales fuentes de violencia sistemática. Bajo este sistema, la competencia, la explotación y la alineación generan condiciones de vida que, aunque se consideren normales, son violentas en esencia. Entonces, cuando alguien pierde su empleo por una decisión de una gran empresa o cuando una familia es desalojada porque no puede pagar el alquiler, ¿eso también es violencia sistemática? Sí, claro. Zizek lo veía también como una consecuencia de la estructura económica, que prioriza la ganancia sobre el bienestar de las personas. No es una violencia obvia de que nadie golpea directamente a esas personas, pero el impacto en sus vidas es real y devastador. Lo peor es que estamos tan acostumbrados a esta normalidad, por decirlo así, que casi no nos parece violento. Exactamente lo que dice, digamos, es algo perturbador si lo piensas bien. Nos hemos visto acostumbrados a aceptar ciertas injusticias y en el fondo estamos participando en ese tipo de violencia al no cuestionarlas. Sí, claro, es verdad. Se podría decir que Zizek decía también que al no ver esta violencia, al ignorarla, la perpetuamos. Es decir, que el sistema reproduce gracias a esta invisibilidad de la violencia sistemática de que no se ve, pero trae consecuencias profundas. Para él, la solución no pasa solo por señalar la violencia física o directa, sino por cuestionar las estructuras y las condiciones que la producen. Bueno, me queda muy claro lo que cuestionamos en cómo vivimos y en cómo esa estructura hace parte de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo podríamos empezar a ver esa violencia sistemática y a pensar en cómo abordarla? Bueno, es esencial desarrollar una conciencia crítica. Esto implica ver más allá de lo inmediato y empezar a preguntarnos cuáles son las causas estructurales de los problemas sociales. Solo así podemos empezar a construir alternativas que no se limiten a tapar, por decirlo de esta manera, los síntomas de la violencia, sino a cambiar las raíces del sistema. Bueno, digamos, entonces el primer paso sería dejar de ver lo violento como algo solo que ocurre en un asalto o en un enfrentamiento, sino ver como que esa violencia es algo más profundo y sutil. Y si la dejamos pasar, se normaliza. Sí, así es. Digamos que es una invitación para todos a pensar en cómo las instituciones y el sistema económico que nos rodean contribuyen a una forma de violencia menos visible, pero muy real. Para Zizek, el cambio empieza cuando somos capaces de ver esa violencia oculta en lo cotidiano y la nombramos. Solo entonces, de esta manera, podremos pensar en formas de resistencia. Exacto, o sea, como este comentario es como muy profundo. Es claro entender que esa violencia sistemática es esencial si queremos aspirar a una sociedad más justa. Gracias por compartir tu perspectiva en este nuevo capítulo del podcast. Y creo que finaliza. Para mí es un placer, la verdad, pues sí que nos muestra que entender la violencia sistemática es esencial
para poder cuestionar la vida y transformar la sociedad en la que vivimos. Y pues nada, simplemente muchas gracias por el espacio y pues buen día. Hasta luego.